Kinshiki dejó escapar un grito desesperado. Solo en ese momento comprendió finalmente la brecha que existía entre él y Uchiha Ren. Era la distancia entre el cielo y la tierra. En otras palabras, no es que fuera débil. El problema era que el mortal que tenía delante era demasiado monstruoso. Tan monstruoso que todo el poder en el que Kinshiki había confiado se había convertido en nada más que una broma. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Ante el temblor de los 6 caminos, con el mismo tiempo retrocediendo, incluso el cuerpo de Kinshiki, perteneciente a los 6 caminos, comenzó a resquebrajarse como una frágil cerámica. Crack. Crack. Bajo la implacable invasión de la fuerza vibratoria, su cuerpo comenzó a desintegrarse, como si estuviera siendo despellejado desde el interior. Tan fuerte. Desde no muy lejos, Urashiki sintió que sus pensamientos se volvían confusos. Sobre todo cuando vio a Ren jugando con Kinshiki como si no fuera más que una marioneta, algo en su interior se retorció terriblemente. No hace mucho, habían llegado a la tierra llena de arrogancia, mirando a todos por encima del hombro. ¿Y ahora? El quinto Hokage les había arrebatado esa arrogancia de un solo golpe. Esa caída, del cielo a la tierra, fue más difícil de asimilar que cualquier otra cosa. ¡No! No quiero morir. Estúpido terrícola, ¿te atreves a matarme? La familia principal Tsutsuki jamás te dejará escapar. Maldito mortal, espera a enfrentarte a la ira del clan. Alto ahora. ¿De verdad quieren que esto termine en destrucción mutua? En ese momento, al sentir cómo las grietas se extendían por su cuerpo, Kinshiki finalmente perdió la compostura. Intentó poner su fuerza en movimiento. Intentó esquivar el golpe. Pero ante el tiempo invertido y una fuerza aplastante, todo lo que hizo fue inútil. Al final, lo único que pudo hacer fue rugir de pánico y rabia. Kinshiki, matarte no es diferente a aplastar una hormiga. De principio a fin, la expresión de Uchiha Ren no cambió en ningún momento. Su expresión era casi despreocupada mientras hablaba. Insignificantes como ustedes nunca debieron haber venido a la tierra y haberse humillado. Morir. Auge. En el instante en que pronunció la palabra, una ola de temblores aún más violenta se abalanzó hacia adelante, con la fuerza destructiva suficiente para destrozar montañas, y se estrelló contra el cuerpo ya fracturado de Kinshiki. Maldito seas, pagarás por esto. Tal vez presintiendo que Ren realmente tenía la intención de matarlo, una determinación feroz y definitiva brillante a través del Byakugan de Kinshiki. Rugió con todas sus fuerzas. Urashiki, en juego. Grieta. En el instante siguiente, sin previo aviso, el cuerpo de Kinshiki explotó en pedazos. Quizás incluso en el momento de su muerte, todavía no lo había comprendido. ¿Cómo es posible que un lugar como la Tierra pueda producir un monstruo como este? Un ser que podía derrotarlo de principio a fin sin darle la más mínima oportunidad de defenderse. Pero en el mundo shinobi no existían las segundas oportunidades. Sumido en la desesperación absoluta, Kinshiki solo pudo dejar una última cosa antes de morir. Su cuerpo se transformó en una fruta chakra. Y entonces, tras la explosión de su cuerpo, un único fruto del chakra quedó suspendido en el aire. Una fruta de chakra. Urashiki lo miró fijamente. En apariencia, su rostro reflejaba tristeza. Por dentro, sin embargo, estaba eufórico. Después de todo, los miembros del clan Tsutsuki podían volverse más fuertes consumiendo a los de su propia especie. Normalmente, no podrían simplemente matarse entre sí con ese propósito. Pero ahora el destino le había brindado la oportunidad directamente. Kinshiki había muerto y, en el último momento, se transformó en una fruta chakra. ¿Qué mejor resultado podría haber? Kinshiki, descansa en paz. Un destello de luz fría cruzó los ojos de Urashiki mientras respiraba lentamente y murmuraba. Te vengaré. Y haré que este estúpido terrícola pague con sangre. En cuanto terminó de hablar, Urashiki se movió con la intención de apoderarse del fruto chakra. Pero aunque era rápido, Uchiha Ren era más rápido. En el instante en que Urashiki se movió, Ren ya había tomado la fruta chakra en su mano. Urashiki se quedó paralizado por un instante. Entonces la furia estalló en su rostro. Uchiha Ren, esa fruta del chakra pertenece a Kinshiki. Si te lo comes, tu cuerpo explotará y morirás. Oh. Ren asintió como si acabara de escuchar algo ligeramente interesante. Miró la fruta que tenía en la mano y dijo con calma. Con la fuerza que tengo, comer esto solo debería hacerme más fuerte. Para ser justos, en los registros antiguos, Kinshiki se había transformado voluntariamente en una fruta chakra para que Momoshiki pudiera absorberlo. Pero ahora, Kinshiki había sido transformado a la fuerza en una fruta chakra. Una persona común y corriente no se atrevería a tocar algo así. Pero Uchiha Ren no era una persona común y corriente.
Y aunque él mismo optara por no absorberlo, el 10 colas ciertamente podría. La estatua de Gedo ya había absorbido el poder de la vena del dragón, pero esa energía por sí sola aún no era suficiente para satisfacerla por completo. Esta fruta del chakra era prácticamente perfecta. No puedes comer eso. Al oír a Ren decirlo con tanta naturalidad, Urashiki sintió que estaba a punto de volverse loco. Reprimiendo su ira, espetó. Solo los miembros de la familia principal Tsutsuki pueden absorber completamente una fruta del chakra como esa. G. Ren lo miró como se miraría a un idiota. ¿Eres estúpido? ¿O crees que lo soy? Somos enemigos. ¿Qué te hizo pensar que te lo entregaría? Somos enemigos. ¿Qué te hace pensar que te entregaría la fruta chakra? Tras decir eso, Uchiha Ren bajó la mirada hacia la fruta que tenía en la palma de la mano y dejó escapar un suspiro silencioso. Entonces, ¿esta es la forma final de un Tsutsuki? Una vida condensada en algo así. Incluso para él, era la primera vez. Extraño. Fascinante. Y un poco inquietante. Tú. Urashiki sintió que la sangre le subía a la cabeza. Señaló a Ren con los labios temblorosos, pero no pronunció palabra. Había vagado por incontables mundos, había visto incontables batallas. Sin embargo, nunca había conocido a alguien tan irracional. Esto es asfixiante. Lo que lo empeoraba era la verdad que conocía pero que no podía cambiar. Solo los miembros de la familia principal Tsutsuki podrían consumir una fruta chakra de forma segura. Cualquier otra persona sufriría graves consecuencias. En el mejor de los casos, sería inútil. En el peor de los casos, los destruiría. Y sin embargo, Ren no parecía alguien a quien le importara eso en absoluto. ¿Acaso el quinto Hokage acaba de matar a uno de ellos? Increíble, Lord Uchiha Ren es aterrador. Ese hombre se convirtió en una fruta, ¿cómo es posible? Desde lejos, la reina Loran, la princesa Sara y los ministros observaban a través de sus telescopios, con la voz llena de asombro. No comprendían del todo qué eran los Tsutsuki. Pero una cosa estaba clara. Quienes quisiera que fueran esos invasores, se suponía que eran poderosos. Y sin embargo, frente al quinto Hokage, habían quedado completamente aplastados. El señor quinto Hokage es asombroso. Sara presionó los puños con fuerza, con los ojos brillantes. Algún día, yo también será fuerte como él. Rugido. Un aullido arrepentido y ensordecedor rasgó el aire. Todos se quedaron paralizados. La estatua de Gedo, tras absorber la vena del dragón, finalmente comenzó a moverse. No hay mudanza en solitario. Cambiar. Crack crack. Su enorme estructura se retorció, sus 10 colas se agitaron violentamente mientras su forma cambiaba. En cuestión de instantes, preparó su transformación. Una bestia colosal. 10 colas. Un ojo. Agachado contra el suelo. El 10 colas había tomado forma. Pero, sigo sin poder mantenerme en pie, no tengo suficiente energía. Ren frunció ligeramente el ceño, analizando el resultado. Este estado, es similar a cuando el 10 colas solo tenía chakra parcial de bestia con cola. No está completo. Volvió a fijar la mirada en la fruta chakra que tenía en la mano. La extraña marca grabada en ella palpitaba débilmente. Un sello de karma. Era obvio lo que significaba. Adelante. Intenta consumirme. Ren chasqueó la lengua suavemente. Molesto. Sabía exactamente qué era esa marca. Karma. Una habilidad exclusiva de los Tsutsuki. En términos sencillos, podrían comprimir todos sus datos e implantarlos en otro huésped. Esa marca negra en forma de diamante. Ese fue el vehículo de su renacimiento. La fruta no era solo poder. Era una trampa. Si lo absorbe imprudentemente, no ganarás fuerza. Te convertirías en su próximo cadáver. Ren entrecerró ligeramente los ojos. Ese era el problema. Ja 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 ja. Urashiki soltó una carcajada repentina, con los ojos brillantes al percatarse de la marca. Así que ya lo has visto, ¿verdad? Con el karma incrustado en él, Uchiha Ren, será mejor que me entregues esa fruta. Ren ni siquiera se molestó en mirarlo. Prefiero destruirlo antes que dártelo. Impudente. Urashiki estalló, con la furia desbordándose en su voz. Ren simplemente se encogió de hombros. En ese momento, ya había descifrado por completo a Urashiki. Fanfarronadas. Ninguna acción. Si de verdad hubiera tenido agallas, habría intervenido cuando Kinshiki se estaba muriendo. En cambio, se quedó allí de pie, observando. Comportamiento típico de un acosador. Solo se muestra audaz cuando no corre peligro. Si Urashiki pudiera escuchar los pensamientos de Ren, probablemente escupiría sangre en el acto. Pero la verdad era simple. Tras presenciar la fuerza de Ren, no se atrevió a actuar de forma imprudente. No sin certeza. Timbre. La voz mecánica del sistema resonó de repente.
Anfitrión, puedes usar el convertidor de venas de dragón para procesar la energía de la fruta chakra. Los ojos de Ren se iluminaron al instante. ¿Entonces eso también funciona? Momento perfecto. Justo estaba pensando en cómo eliminar la huella kármica de forma segura. Y entonces le entregaron la solución. Si el convertidor pudiera refinar la energía de la fruta, entonces el problema quedó resuelto. Fíltralo. Eliminar el riesgo. Dáselo de comer al 10 colas incompleto. Simple. Limpio. Eficiente. Ren miró al 10 colas a medio formar, y luego volvió a mirar la fruta que tenía en la mano. Apareció una leve sonrisa. Bien. Entonces, terminemos esto como es debido. En el instante en que ese pensamiento cruzó por su mente, el ánimo de Uchiha Ren mejoró de inmediato. Un segundo antes, todavía estaba pensando en cómo despojar al fruta chakra en la que se había transformado Kinshiki del karma. Ahora el problema se había resuelto por sí solo de forma limpia. Sencillo. Eficiente. Satisfactorio. ¿Qué estás intentando hacer? Al ver la expresión en el rostro de Ren, el párpado de Urashiki se crujiente. Un mal presentimiento surgió en su pecho sin previo aviso. Ren lo miró como quien mira a un tonto. Estás a punto de presenciar un milagro. Un nivel de pulso de chakra recorrió el aire. Entonces, justo delante de los ojos atónitos de Urashiki, la marca de karma en la fruta chakra desapareció. Así. ¿Qué? ¿La marca del karma desapareció? ¿Cómo es eso posible? Sin un anciano del clan de la familia principal Tsutsuki, karma no puede simplemente ser eliminado. Urashiki se quedó paralizado donde estaba. Por un instante, su mente quedó completamente en blanco. Se habían considerado innumerables posibilidades, pero no esta. Jamás esta. Ren había borrado el karma del fruto del chakra de Kinshiki con tanta naturalidad que trastocó todo lo que Urashiki creía comprender. El karma era una de las habilidades más secretas y absolutas del clan Tsutsuki. ¿Cómo pudo romperse tan fácilmente? Esa sola imagen le impactó más que cualquier golpe. Rugido. El 10 colas, que había permanecido inmóvil hasta ahora, de repente lanzó un grito bajo e impaciente hacia Ren, casi como una bestia que exige ser alimentada. Aquí. Ren apartó la fruta chakra con un movimiento rápido. Justo antes de eso, ya había utilizado en secreto el convertidor de venas de dragón para purgar el karma de él. En parte para solucionar el problema. En parte para asegurarse de que Urashiki entendiera algo con claridad. Y que, independientemente de lo que él considerara absoluto, Ren aún podía intervenir y desmantelarlo. ¡Sas! Una de las colas del 10 colas se lanzó hacia adelante y atrapó la fruta chakra en un instante. Luego se lo tragó. El cambio comenzó de inmediato. Una inmensa ola de presión surgió del 10 colas y se expandió con tal violencia que todo el mundo shinobi pareció estremecerse en respuesta. No era solo pesado. Medicamento antiguo. Como algo que no tenía derecho a existir bajo el cielo. A lo lejos, la reina Loran, la princesa Sara y los ministros observaban a través de sus telescopios, con los rostros rígidos. Nadie habló. Lo que tenían delante era demasiado monstruoso para describirlo con palabras. La forma anterior del 10 colas aún conservaba vestigios de estar incompleta. Se había arrastrado. Parecía estar a medio formar. Pero ahora su cuerpo estaba cambiando de nuevo. De aquella forma inestable surgió una figura erguida y demacrada. La estructura de su cola cambió, volviéndose grotesca y parecida a una garra, mientras que su único ojo, su única oreja y su única boca le conferían una presencia aún más antinatural. Y eso fue solo el principio. Unos segundos después, la transformación continuó. El cuerpo del 10 colas se engrosó. Su marco se amplió. La delgadez esquelética se desvaneció, reemplazada por una sustancia densa y aterradora. El aura que emanaba de ella se intensificó hasta que uno sintió como si el cielo y la tierra se inclinaran ante su sola presencia. Esta vez, no había duda. El 10 colas finalmente había alcanzado su forma completa. El rostro de Urashiki palideció. Sabía perfectamente lo que significaba un 10 colas completamente restaurado. No se trataba de un simple aumento de fuerza. Una vez que un 10 colas completo entró en el campo de batalla, todos los cálculos cambiaron. La magnitud de la batalla cambió. El significado de la victoria cambió. Y ahora, Uchiha Ren lo controlaba. Eso fue lo que realmente lo destrozó. Una cosa era que el quinto Hokage ya fuera absurdamente fuerte. Un quinto Hokage con el 10 colas completo a sus espaldas era algo totalmente distinto. En ese momento, la diferencia ya no era 1+1. Fue un salto. Un salto violento e irrazonable. Y eso empujó a Ren a un terreno que Urashiki ya no quería ni imaginar. Maldita sea. Sus labios se movieron, pero las palabras salieron secas y débiles.
Por primera vez desde que descendió a la Tierra, un miedo genuino se reflejó en sus ojos. Dentro de la dimensión oculta, Amura y Agoromo ya habían perdido la poca compostura que aún les quedaba. Un 10 colas completo. Apareció un 10 colas completamente nuevo. ¿Qué clase de monstruo es este Uchiha Ren? Si se convierte en el Jinchuriki del 10 colas, entonces ninguno de nosotros podrá tocarlo a la ligera. El mundo Shinobi está completamente fuera de control. Sus expresiones se contrajeron. En aquel entonces, cuando sellaron a su madre, solo lo lograron gracias a la oportunidad, la confianza y la traición. Kaguya no esperaba que sus propios hijos actuaran en su contra. Nunca la habían derrotado realmente solo con una fuerza abrumadora. Pero ahora, contra Uchiha Ren, ni siquiera tendrían ese tipo de oportunidad. No hay apertura. Sin dudarlo. No hay confianza que explotar. Eso fue lo que lo empeoró. Amura apretó los dientes primero. La gente de la familia principal Tsutsuki es basura. Ni siquiera pueden con un solo Uchiha Ren, y todavía se hacen llamar la familia principal. Olvídate de la basura, dijo Agoromo en voz baja, aunque la tensión en su rostro era difícil de disimular. El verdadero problema es el propio Ren. Sigue mostrando una carta oculta tras otra. Eso es lo que lo hace aterrador. Amura abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Porque sabía que Agoromo tenía razón. El poder de Ren por sí solo ya era peligroso. Pero lo que realmente lo hacía insoportable era lo desconocido. Cada vez que pensaban haber llegado al límite de su fuerza, aparecía algo nuevo. Algo más extraño. Algo aún más aterrador. Y ahora. Lo quisieran admitir o no. Uchiha Ren ya se había convertido en algo peligrosamente cercano a lo intocable. En pocas palabras. Lo quisieran admitir o no, Uchiha Ren ya se había convertido en una entidad sin debilidad aparente. Ese era el verdadero problema. Tanto Amura como Agoromo siempre habían confiado en su propia fuerza sin cuestionarla, pero ahora, frente a un Uchiha Ren cada vez más monstruoso, y un 10 colas completo que había absorbido el fruto del chakra de Kinshiki, incluso ellos sintieron un rastro de vacilación. Entonces, ¿seguimos adelante con nuestro plan? Tras un largo silencio, Amura finalmente habló, con el rostro rígido. Ren ya es así de fuerte. Si se convierte en el Jinchuriki del 10 colas, será aún peor. No. La expresión de Agoromo cambió varias veces antes de soportarse. Aún no. Luego, apretando los dientes, añadió. Si Uchiha Ren puede revivir a un 10 colas, yo también reviviré a uno. ¿Qué? ¿Revivir al 10 colas? Amura estaba realmente atónito. El grito le brotó antes de que pudiera contenerlo. Realmente no se esperaba esto. En aquel entonces, fue el propio Agoromo quien, para consolidar su autoridad y burlarse de su insensato hermano menor, Sexu Negro, dividió el chakra del 10 colas en las 9 bestias con cola y vendió la estatua Gedo, el caparazón del 10 colas, en la luna. Y ahora, el mismo hombre que una vez desmanteló al 10 colas estaba hablando de traerlo de vuelta con sus propias manos. No tenemos otra opción. El 10 colas debe ser revivido. La voz de Agoromo era baja y decisiva. ¿Uchiha Ren cree que controlar al 10 colas lo hará intocable? Entonces le mostraré cómo luce un verdadero Jinchuriki de 10 colas. Esta vez, incluso su tono tenía un matiz inconfundible. Porque nadie comprendía el terror del 10 colas mejor que él. Él fue el primero en ostentar ese poder. El primero en elevarse por encima del mundo a través de él. Bien. La vacilación de Amura se transformó en entusiasmo. ¿Pero cómo? Aparte del Jinchuriki de las 4 colas, todos los demás ya están en Konoha. ¿Acaso planeas atacar a Konoha directamente? No. Agoromo negoció con la cabeza, completamente sereno ahora. No es necesario. Cuando dividí el chakra del 10 colas y creé las 9 bestias con cola, dejó un rastro de mi propio poder de los 6 caminos dentro de cada una de ellas. Es hora de usarlo. Los ojos de Amura se iluminaron al instante. Hermano, eso es genial. Sigan atentos. Una sonrisa fría se dibujó en el rostro de Agoromo mientras apretaba con más fuerza el bastón de los 6 caminos. Al final, el mundo Shinobi sigue perteneciendo a nosotros dos. Kaguya no pudo soportarlo. Kinshiki y Urashiki no pueden soportarlo. La familia principal Tsutsuki no puede soportarlo. Y Uchiha Ren, desde luego, tampoco lo aceptará. Exactamente. La intención asesina se reflejó en los ojos de Amura. El mundo Shinobi jamás escapará de nuestro control. Cualquiera que se atreva a resistir nuestro dominio. Muere. Agoromo asintió lentamente. Ya no había duda en él. De hecho, ya había tomado su decisión final. Si realmente no podía derrotar a Uchiha Ren. Luego, lanzaría el Tsukuyomi infinito, drenaría el chakra de todo el mundo Shinobi y usaría el mundo entero como combustible.
Después de todo, ya había criado a ese ganado durante bastante tiempo. Era tiempo de cosechar. Al mismo tiempo, en otras partes del mundo shinobi. En el instante en que el 10 colas alcanzó su forma completa, el mundo entero estalló. No había nada que hacer al respecto. La presión que emanaba de un 10 colas completamente formado era simplemente demasiado abrumadora. Y lo que lo empeoró fue esto. Una vez completada su transformación, los chakras de todo el mundo comenzaron a agitarse. No metafóricamente. Literalmente. Tembló. Como si quisiera abandonar los cuerpos de sus dueños y fluir hacia ese monstruo. Las implicaciones eran escalofriantes. Porque si incluso el chakra cultivado por incontables shinobi podía ser agitado tan solo por la presencia del 10 colas, ¿qué clase de existencia acababa de aparecer? ¿Lo que está sucediendo? Mi chakra se está inquietando por sí solo. ¿Qué clase de monstruo emite una presencia así? En Konoha, Tsunade, Jiraiya, Fugaku Uchiha, Yashiiga y los demás reaccionaron al unísono. Ninguno de ellos sabía que el quinto Hokage ya había revivido a un nuevo 10 colas. Lo único que podían hacer era sentir la presión y observar cómo su propio chakra se volvía inestable. Aún, eran ninjas de Konoha. Y tras pasar la primera oleada de conmoción, el mismo pensamiento se apoderó de todos ellos. El quinto Hokage está allí. Así que se tranquilizaron. Mientras Uchiha Ren permaneciera al frente, no sentían la necesidad de entrar en pánico. Las aldeas que ya se habían volcado en apoyarlo, Tsunagakure, Kirigakure, Takigakure, la aldea de la lluvia y las demás, reaccionaron de la misma manera. Si no se hubieran sometido ya a Konoha, a estas alturas ya habrían caído en el caos. Pero sí lo hicieron. Y por eso, todos compartían la misma confianza serena. Si el cielo se estuviera cayendo, el más alto sería el que lo sostendría. Por el contrario, Iwagakure y Kumogakure, las dos aldeas que habían optado por someterse a Madara, comenzaban a flaquear. Incluso Nokiria, que habían depositado una considerable confianza en Madara, sintieron que sus corazones se encogían cuando la presión invisible del 10 colas se extendió sobre ellos. Porque debajo de esa aura, incluso ellos se sentían como insectos. Pequeño, frágil, algo que podría ser aplastado en cualquier momento. Bajo la presión invisible del 10 colas. Incluso figuras como Noki, el tercer Tsuchikage, y el cuarto Raikage, parecían tan insignificantes como el polvo. No metafóricamente. Literalmente. Era como si pudieran ser aplastados en cualquier momento. Tan solo darse cuenta de eso bastó para helar la sangre. Y en el fondo ambos hombres lo sintieron. Arrepentirse. Desde que decidieron ponerse del lado de Madara, una leve inquietud había permanecido en sus corazones. Ahora, ya no era débil. La situación en el mundo shinobi se había descontrolado mucho más allá de las expectativas de cualquiera. En cuestión de días, habían aparecido múltiples presencias que rivalizaban con Madara. Y ahora, esta aura abrumadora que eclipsó incluso al propio Madara. Era algo completamente distinto. Algo monstruoso. Por suerte, no sabían que pertenecía al 10 colas. Porque si lo hicieran, su compostura se habría desmoronado en el acto. El ambiente tanto en Kumogakure como en Iwagakure se tornó tenso casi instantáneamente. Tenso. Sofocante. Como una tormenta a punto de estallar. Mientras tanto, en lo profundo de una base oculta. Uchiha Madara. Obito Uchiha. Setsu negro. Setsu blanco. Los cuatro se quedaron paralizados. Sus rostros palidecen. Sus expresiones estaban conmocionadas. 10 colas ha resucitado. Eso es imposible. La estatua de Gedo y el Jinchuriki del 4 colas están en nuestras manos, ¿cómo podría revivir? No, eso no puede ser real. Sus voces se superponían, ya no eran tranquilas, ya no estaban controladas. Porque esto no tenía sentido. No debería ser posible. Y sin embargo, esa aura era inconfundible. Un segundo 10 colas. En algún lugar del mundo, otro había vuelto a la vida. Las implicaciones eran aterradoras. Madara apretó los puños. Maldita sea. Sus ojos se oscurecieron, la locura latente bajo la superficie. Seguimos adelante con el plan. Aunque existiera otro 10 colas. No nos detenemos. Obito se puso rígido, pero aún así asintió. ¿Qué otra opción tenía? Ya estaba demasiado involucrado. Estoy de acuerdo, añadió Setsu Blanco con frialdad. Si el 10 colas ya ha aparecido, entonces intensificamos la situación. Comencemos la cuarta gran guerra ninja. Los labios de Madara se curvaron hacia arriba. Exactamente. Aunque haya aparecido otro 10 colas. Hasta el final, nadie sabe quién ganará. Solo Setsu Negro permaneció en silencio. En apariencia, era obediente. Pero por dentro. Sus pensamientos eran un caos. Las cosas se habían descontrolado mucho más allá de sus expectativas. Primero Uchiha Ren.
Ahora el clan Tsutsuki. Y además de eso, un 10 colas completamente desconocido. Por primera vez en mucho tiempo. Incluso él sintió la presión. Pero lentamente. Se estabilizó. Madre. Pase lo que pase, te traeré de vuelta. En todo el mundo, la agitación se extendió como la pólvora. Pero en el centro de todo. Uchiha Ren flotaba tranquilamente en el cielo. Impasible. Sin inmutarse. Como si el nacimiento de un 10 colas completo. No fue más que un asunto sin importancia. Dirigió una mirada a la enorme bestia que tenía detrás, cuya presencia hacía temblar los cimientos del mundo. Así que alcanzó su plena plenitud tras absorber el fruto del chakra de Kinshiki. Su voz era baja y pensativa. Entonces a Goromo Yamura. Ya no podrá quedarse quieto. Su mirada se agudizó ligeramente. Y la familia principal Tsutsuki tampoco lo hará. Un destello de intención asesina cruzó por sus ojos. La situación había llegado a este punto. Ya no había ninguna razón para contenerse. El 10 colas había resucitado. Todo estaba listo. Entonces, era hora de dejar de jugar con cautela. Si alguien se comunicaba con intenciones hostiles. Ya fuera Goromo, Amura, Madara, Black Setsu, Kaguya. O el propio clan Tsutsuki. Él respondería de la misma manera. Matar. Sin dudarlo. Sin piedad. No muy lejos. Tsutsuki Urashiki se quedó congelado en el aire. Su arrogancia habitual ha desaparecido. Sustituido por algo mucho más humano. Miedo. Hemos terminado. Un 10 colas completo, ¿cómo se supone que vamos a luchar contra eso? Si se convierte en su Jinchuriki. Es imposible vencerlo. Sentía el cuerpo rígido, frío. Desde el momento en que llegaron a la Tierra, él y Kinshiki habían menospreciado todo. Se suponía que este mundo era insignificante. Nada más que una cosecha. Pero ahora. La realidad había destrozado por completo esa creencia. Kinshiki estaba muerto. El 10 colas había alcanzado su plena finalización. Y estar en el centro de todo. Era Uchiha Ren. Incomprensible. Inaccesible. Por primera vez. Urashiki no sabía qué hacer. No. Tengo que encontrar la manera de salir de este planeta. La Tierra es demasiado peligrosa. Este supuesto quinto Hokage, Uchiha Ren, es un auténtico monstruo. Kinshiki ha muerto. La familia principal Tsutsuki estará furiosa. Mientras pueda escapar de la Tierra, aún puedo cambiar las cosas. Aún puedo ver morir a Uchiha Ren a manos del clan. Tras la primera oleada de pánico, la expresión de Urashiki cambió una y otra vez antes de que finalmente aflorara una férrea determinación en sus ojos. Se le habían acabado los caminos. Lo único que podía hacer ahora era apostar por el último que quedaba. Quinto Hokage Uchiha Ren, lo admito. Eres fuerte. Mucho más fuerte de lo que esperaba. Un instante después, Urashiki respiró hondo y se obligó a sonar fiero. Pero Kinshiki está muerto por tu culpa. No importa lo fuerte que seas, la familia principal Tsutsuki te matará por esto. Oh. Ren avanzando lentamente, como si acabara de escuchar algo ligeramente gracioso. ¿La familia principal Tsutsuki? ¿Qué se supone que son? Miró a Urashiki y sonriendo sin calidez. Lo diré sin rodeos. Si se atreven a venir a la Tierra, también los mataré. Si viene uno, mato al otro. Vienen dos, y los mato a ambos. Eso fue todo. Nada de gritos. Nada de poses. Simplemente una promesa tajante y sin rodeos. El rostro de Urashiki se torció. Abrió la boca y, en lugar de eso, tosió sangre. Buah. Buah. Parecía muy triste. Sinceramente miserable. Jamás se había sentido tan humillado en su vida. Ren no solo intentaba matarlo. Primero lo estaba desgastando, aplastando su orgullo antes de acabar con su cuerpo. Esa clase de furia impotente era suficiente para volver loco a cualquiera. Mientras tanto, Ren ya había perdido el interés en verlo agitarse torpemente. De un solo paso, cruzó el aire y apareció por encima del 10 colas. La bestia gigantesca, que aún irradiaba su aura salvaje e inestable, se calmó en el instante en que llegó por encima de ellos. Un instante después, dejó escapar un gruñido bajo y renuente. Ren frunció el fundido. Una vez que mate a este, podrás recorrer el mundo shinobi como quieras. El Rinnegan solitario del 10 colas brillaba. Entendido, maestro. Su tono se volvió ansioso. Con basura como él, puedo aplastarlo en cualquier momento y devorar hasta la última gota de chakra de su cuerpo. El cuerpo de Urashiki se puso rígido de nuevo. Así que ahora incluso el 10 colas lo miraba con desprecio. Si hubiera ocurrido un poco antes, tal vez habría estallado de rabia en el acto. Pero ahora, con la bestia en su estado completo y Ren de pie frente a ella, toda esa ira no tenía a dónde ir. Solo podía reprimirla. Ren ascendiendo levemente al 10 colas. Ya basta.
Empecemos. No hay problema, amo. El 10 colas se encogió al instante. Su cuerpo colosal se comprimió en un instante, luego se elevó como un rayo de luz oscura y se precipitó directamente hacia Ren. El rostro de Urashiki palideció. Se acabó. Sabía lo que se avecinaba. Un Jinchuriki de 10 colas estaba a punto de nacer. Y con la fuerza de Ren ya de por sí tan absurda, añadir un 10 colas completo a la ecuación era algo que llevaba a la gente a la verdadera desesperación. Entonces sucedió. Sin previo aviso, un aura surgió del cuerpo de Ren y se extendió por todo el mundo shinobi. No era simplemente inmenso. Era opresivo de tal manera que hacía que los cielos parecieran más bajos y la tierra misma pareciera hundirse bajo ellos. Se sintió así. El Jinchuriki de 10 colas había aparecido. El mundo solo pudo inclinarse. En todo el mundo shinobi, los shinobi se quedaron paralizados en sus sitios. Antes de que pudieran comprender lo que sucedía, sus mentes se quedaron en blanco, y cuando recuperaron la conciencia, se encontraron arrodillados. Lejos del campo de batalla, la reina Loran, la princesa Sara y los ministros miraban con incredulidad sus propias rodillas clavadas en el suelo. ¿Nosotros, nos arrodillamos otra vez? El aura del señor Quinto Hokage acaba de alcanzar otro nivel. El 10 colas entró en su cuerpo. Sus expresiones eran incómodas, complicadas, entre atónitas y resignadas. ¿Acaso esto no tenía fin? ¿Acaso iban a seguir arrodillándose cada vez que Ren se hiciera más fuerte? Aún. Si quien los obligaba a arrodillarse era el Quinto Hokage, y si eso significaba que se había vuelto aún más fuerte que antes, entonces tal vez arrodillarse no era tan malo. Al menos así se consolaban. En otros lugares, todo el mundo shinobi se había sumido en un silencio atónito. Luego vino el ruido. Konoha. La aldea de la lluvia. Takigakure. Tsunagakure. Kirigakure. Todos los pueblos aliados con Ren estallaron en gritos. Incluso aquellos que estaban inmovilizados en el suelo por la presión mostraban expresiones de excitación, casi febriles. No sabían exactamente qué había pasado. Pero conocían esa aura. Pertenecía a Uchiha Ren. Y a juzgar por la fuerza descomunal de ese suceso, a juzgar por la naturalidad con la que puso de rodillas al mundo entero, el Quinto Hokage había experimentado otra transformación. Se había vuelto aún más aterrador que antes. Aún más absoluto. Y para quienes lo apoyaban, eso era suficiente. Eso era lo que lo hacía tan aterrador. El Quinto Hokage, Uchiha Ren, ya era abrumadoramente poderoso desde el principio. Y ahora había experimentado otra transformación más. Eso solo podía significar una cosa. Su fuerza y sus habilidades habían aumentado de nueva forma asombrosa. Solo pensarlo hacía que la gente se estremeciera. Por eso, los shinobi de Konoha, la aldea de la lluvia, Takigakure, Tsunagakure y Kirigakure mostraron expresiones sorprendentemente relajadas, incluso cuando se vieron obligados a arrodillarse. En todo caso, cuanto más fuerte se volvió a Uchiha Ren, más emocionados se sintieron. Ascenderemos juntos. Caeremos juntos. Esa era la sensación. Después de todo, ya se habían sometido a Konoha. Ya se habían aliado con el Quinto Hokage. Sin embargo, el ambiente en Iwagakure y Kumogakure era completamente diferente. En el momento en que percibieron esa aura familiar, ahora mucho más fuerte que antes, muchos shinobi de Iwa y Kumo sintieron que se les encogía el corazón. Sus rostros palidecieron de desesperación. ¿Qué clase de broma era esta? Ya era casi imposible tratar con Ren. Y ahora, tras fusionarse con esa fuerza aterradora, su aura había resurgido con fuerza. Fue suficiente para que la gente sintiera que ya no había forma de sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué terminó así? Quizás debido a la magnitud del impacto, Noki perdió el equilibrio y cayó al vacío, estrellándose violentamente contra su escritorio. Nadie tuvo que explicárselo. Puede que no supiera exactamente lo que había pasado. Pero con su experiencia, pudo afirmar una cosa con claridad. Uchiha Ren se había vuelto aún más fuerte. Y no por poco. Este era el tipo de salto que podía sacudir a todo el mundo shinobi. Dentro de la oficina, Kurotsuchi, Kitsuchi y los demás funcionarios de Iwagakure se miraron con expresión sombría. Abrieron la boca, con ganas de hablar, pero al final no dijeron nada. Sinceramente, ninguno de ellos había apoyado la sumisión a Uchiha Madara. Pero su Tsuchikage había elegido ese camino de todos modos. Y ahora Ren se había vuelto aún más imponente, hasta el punto de que un solo avance suyo bastaba para sacudir a todas las naciones. Me resultaba asfixiante solo de pensarlo. Suspiró. Tras un largo rato, Noki exhaló un suspiro de cansancio. A juzgar por esa aura, Uchiha Ren se ha vuelto más fuerte. Mucho más fuerte que Madara. Por primera vez, su voz denotaba un arrepentimiento manifiesto. Quizás, tomé la decisión equivocada. En el momento en que lo dijo, pareció envejecer otra década. Él lo entendió mejor que nadie.
Una sola decisión equivocada por su parte podría arrastrar a toda Iwagakure a un pozo del que jamás podría salir. Señor Tsuchikage, en este punto, solo podemos seguir avanzando paso a paso. Así es. Todo depende de cómo responda Madara ahora. Kurotsuchi, Kitsuchi y los demás intercambiaron miradas antes de obligarse a hablar, tratando de tranquilizarlo. No quedaba ningún otro camino. Iwagakure ya había abordado el barco de Madara. Ahora la única opción era seguir adelante hasta el final. Solo puedo esperar que así sea. Noki negó con la cabeza, con aspecto de estar completamente agotado. Iwagakure avanzará paso a paso. Y si llega el peor de los casos, me sacrificaré para darle al pueblo una última oportunidad de sobrevivir. Al mismo tiempo, en Kumogakure, Ano estaba de mejor humor. Cuando percibió el aura del 10 colas, aún había logrado mantenerse sereno. Pero en el momento en que sintió la presencia de Uchiha Ren como el Jinchuriki del 10 colas, todo cambió. Esa aura familiar. Ahora mucho más fuerte. Lo arrastró de vuelta al viejo miedo que Ren le había grabado a fuego en los huesos. ¿Por qué? Estallido. Agolpeó el escritorio con el puño. La fuerza lo hizo añicos al instante. Al final, sin embargo, incluso después de que la madera se astillara y se esparciera por la habitación, su ira solo se volvió hueca. Madara, no me falles ahora. Finalmente, se dejó caer pesadamente en su silla, con el rostro sombrío e inexpresivo. A diferencia de Noki, él no se arrepintió de haberse sometido a Madara. Ni un poquito. Después de todo, uno de sus hermanos había muerto y otro había sido capturado. Desde ese momento, él y Uchiha Ren se convirtieron en enemigos mortales. No podía haber reconciliación entre ellos. Mientras tanto, en la antigua Loran. Zumbido. Tras convertirse en el Jinchuriki del 10 colas, la presión que emanaba de Uchiha Ren se volvió aún más aterradora. Para la mayoría de la gente, fue simplemente abrumador. Pero para Urashiki, que estaba más cerca de él, era algo peor. Fue devastador. Le hizo temblar todo el cuerpo. Su corazón latía con fuerza. Sus instintos gritaban. Tengo que irme. Ahora mismo. En medio de su pánico, Urashiki finalmente comprendió una cosa con total claridad. Ya no era rival para Uchiha Ren. Ahora no. Después de esto, no. Y si no se presentaba ahora, nunca tendría otra oportunidad. ¡Sas! Antes de que nadie más pudiera reaccionar, el Byakugan de Urashiki cambió bajo una oleada de chakra y se transformó en un Rinnegan azul. Una violenta oleada de poder jutsu se extendió hacia afuera. Uchiha Ren, lo admito. Eres fuerte. Mucho más fuerte de lo que esperaba. Pero no sabes nada del verdadero horror de la familia principal Tsutsuki. Su voz resonó en el cielo, una mezcla de rabia y orgullo obstinado. Yo, volveré. Teletransportación de grullas de papel. En cuanto pronunció las últimas palabras, el cuerpo de Urashiki se partió en docenas de grullas de papel carmesí brillantes y desapareció de la vista. Teletransportación de grullas de papel. Tras proferir su última amenaza, el cuerpo de Tsutsuki Urashiki se dispersó en docenas de grullas de papel carmesí y desapareció de la vista. ¿Desapareció? ¿Acaso acabas de correr? El invasor huyó. El quinto Hokage volvió a ganar. A lo lejos, la reina Loran, la princesa Sara y los ministros miraron fijamente sin expresión por un instante antes de proferir voces de asombro. Ninguno de ellos se lo esperaba. Urashiki había pronunciado las palabras más duras. Entonces tomó la decisión más cobarde. Fue casi vergonzoso de ver. ¿Intentando huir? Uchiha Ren gritando fríamente. Urashiki, ¿de verdad crees que convertiros en grullas de papel es suficiente para escapar de la tierra? Tienes una opinión demasiado elevada de ti mismo. Congelación del tiempo. Una aterradora fluctuación se expandió desde Ren en el momento en que levantó la mano derecha. El poder de los 6 caminos se extiende hacia afuera a una velocidad imposible, barriendo la zona y mostrando todo el horror de su fuerza como el Jinchuriki de las 10 colas. Y Urashiki, que ya se habían transformado en grullas de papel carmesí, se quedó congelado antes de poder atravesar el espacio. Su cuerpo quedó inmóvil. Incluso el tiempo a su alrededor se había detenido. Imposible. Inhalar, ¿por qué? ¿Cómo se puede congelar el tiempo? Uchiha Ren, ¿por qué nunca sigue el sentido común? El rostro de Urashiki se tensó dentro de la transformación congelada. Su mente estuvo a punto de colapsar. Pero eso fue solo el principio. Teletransportación con grullas de papel. La voz tranquila de Ren volvió a sonar. Entonces su cuerpo también se dispersó en docenas de grullas de papel carmesí y desapareció. Urashiki quedó completamente paralizado. Congelación del tiempo. Teletransportación de grullas de papel. Ambas eran técnicas de las que él mismo se sentía orgulloso. Sin embargo, Ren no solo los había usado.
Él los había usado mejor. Bajo una represión absoluta, no había suspenso. Auge. Se produjo un impacto ensordecedor. Urashiki, que acababa de transformarse en grullas de papel, fue forzado violentamente a recuperar su verdadera forma y estrellado contra el suelo. La sangre brotó de su boca varias veces. Su aura se debilitó parcialmente. Todo sucedió demasiado rápido. Ni siquiera la reina Loran, la princesa Sara ni los ministros que observaban a través de telescopios lograron seguir el intercambio. Para cuando reaccionaron, Urashiki ya había sido devuelto a su cuerpo original y aplastado contra la tierra. La brecha es demasiado grande. Urashiki realmente creyó que podría escapar. ¡Qué ridículo! El señor Uchiha Ren es demasiado poderoso. Imagínate intentar huir y darte cuenta de que incluso escapar es imposible. Unos segundos después, bajaron sus telescopios e intercambiaron miradas, viendo cada uno el mismo asombro en los ojos del otro. ¿Qué más podían decir? El quinto Hokage fue sencillamente abrumador. Aunque el invasor hubiera querido huir, no habría podido. Solo podía ser aplastado. Uchiha Ren, tú. Urashiki escupió otro bocanado de sangre y luchó por ponerse de pie, con la voz temblorosa. ¿Por qué se pueden usar congelar el tiempo y teletransportación con grullas de papel? Eso es imposible. Absolutamente imposible. Esas eran sus técnicas. Sus habilidades de las que se enorgullece. Y ahora este monstruo nacido de la tierra los había usado a ambos con más fuerza de la que él podía. Ese último vestigio de orgullo que quedaba en el corazón de Urashiki se hizo añicos. Todavía hay muchas cosas que no sabes. Los labios de Ren se curvaron ligeramente. Te derrotaré con las técnicas de las que más te enorgulleces. Entonces te mataré. Por supuesto, jamás le diría a Urashiki que esas habilidades provenían de iniciar sesión. Por cierto, Ren pareció recordar algo y habló con naturalidad. Tu Rinnegan azul debería poder evolucionar a un Rinnegan de 6 Tomoe, ¿verdad? Date prisa y úsalo. De lo contrario, no tendrás otra oportunidad. Si tú también tienes ese Rinnegan dorado, sácalo a relucir. Monstruo. Urashiki finalmente perdió los estribos. Eres un maldito monstruo. Su voz era casi histérica. ¿Por qué sabes todo esto? Eso es imposible. Cuando llegó a la Tierra, era arrogante y estaba lleno de confianza. Ahora, toda esa confianza había sido hecha añicos por Uchiha Ren. Suficiente. La mirada de Ren se volvió fría. Ya puedes morir. Suspiró levemente. Tú también te convertirás en alimento para el 10 colas. Basta. Muérete. Al ver que Urashiki seguía forzando, Uchiha Ren suspiró suavemente, y su mirada se volvió fría. Tú también puedes convertirte en alimento para el 10 colas. ¡No! Con un grito desgarrador, los ojos de Urashiki brillaron. Como un hombre que exhala su último aliento, desató una oleada de poder ocular aún más aterradora. El Rinnegan azul en sus ojos cambió de nuevo, transformándose en un Rinnegan de 6 Tomoe. Pero eso fue solo el comienzo. En el instante siguiente, Urashiki lo deseó, y descubrió su cesta de pesca y su caña de pescar, que brillaban con un resplandor rojo. Abrió la boca y devoró todo el chakra sellado en su interior. Auge. Otra oleada de poder ocular monstruoso estalló hacia afuera. Ante la mirada atónita de todos, un Rinnegan dorado se abrió en el frente de Urashiki. La escena era impactante. A lo lejos, la reina Loran, la princesa Sara y los ministros solo podían mirar con incredulidad. Este Urashiki ya había sido golpeado hasta un estado lamentable por el quinto Hokage, pero aún así quería luchar hasta la final. Realmente no sabía cuándo parar. Más importante aún, frente al actual quinto Hokage, ¿acaso esa resistencia tuvo alguna importancia? Obviamente no. Uchiha Ren, ¿de verdad que eres fuerte? Urashiki soltó una carcajada salvaje, su piel palideció aún más y su rostro se contrajo de ferocidad. Pero yo tampoco soy un debilucho. Me obliga a hacer esto. Aunque no pueda arrastrarte conmigo, te haré pagar con sangre. Originalmente, Urashiki no quería luchar hasta la muerte. Lo único que quería era sobrevivir. Mejor aún, escapar de vuelta con la familia principal Tsutsuki y traer refuerzos. Pero Ren lo había llevado demasiado lejos. Ren tenía la intención de matarlo de verdad, y eso cruzó la línea roja de Urashiki. Si tenía que morir, primero haría que Ren pagara. Como mínimo. Todavía podría destruir la tierra. Zumbido. Mientras hablaba, el Rinnegan dorado en su frente, el Rinnegan de 6 Tomoe en sus ojos y el Rinnegan azul en su palma emitían aterradoras fluctuaciones, como si estuvieran a punto de estallar juntos en cualquier momento. Bajo esa presión, la tierra, que apenas se había asentado, comenzó a temblar de nuevo. ¿Inclinar para qué molestarse? Al ver a Urashiki forzarse a sí mismo a realizar esta última resistencia, la expresión de Ren no cambió en lo más mínimo.
Urashiki, deja de forzar. Nunca entenderás lo que realmente es un Jinchuriki completo del 10 colas. Congelar. La palabra salió suavemente de la boca de Ren. En ese instante, el espacio circundante pareció congelarse por completo. El tiempo y el espacio en toda la zona quedaron sellados en una quietud absoluta, sumergiéndolo todo en un silencio estancado y caótico. Urashiki quedó atrapado dentro. Si uno se fijaba bien, su expresión seguía siendo la misma de hacía un momento. El Rinnegan dorado, el Rinnegan de 6 Tomoe, el Rinnegan azul. Todos seguían liberando poder. Pero la aterradora fuerza que producían ya no podía extenderse hacia afuera. Había quedado sellado en su lugar con él. Así que este es el poder del 10 colas. Al ver a Urashiki, paralizado en su sitio, Ren no pudo evitar suspirar. Solo después de convertirse en el Jinchuriki del 10 colas se podía comprender verdaderamente lo aterrador que era ese poder. Ren sabía bastante sobre el 10 colas original, aquel que el sabio de los 6 caminos había dividido. Pero este 10 colas, el que él había revivido a través del sistema, era igual de aterrador. Y este encarcelamiento simultáneo del tiempo y el espacio. Esa era solo una de sus habilidades. Urashiki, es hora. Ren se movió a la velocidad del rayo y apareció justo delante de él, bajando la voz mientras hablaba. Cuando tú y Kinshiki estéis muertos, la familia principal Tsutsuki se enfurecerá muchísimo. Los estaré esperando. El destino de tu clan, es convertirse en mi alimento. Tú. A tan corta distancia, al oír a Ren pronunciar esas palabras, el odio en el Rinnegan dorado y los ojos de 6 Tomoe de Urashiki aumentó casi hasta el punto de estallar. Quería hablar. Quería explotar. Se habría autodestruido con gusto si hubiera podido. Pero fue inútil. Con el tiempo y el espacio sellados a su alrededor, lo único que pudo hacer fue mirar fijamente al quinto Hokage con furia impotente. Esa absoluta impotencia lo estaba volviendo loco. Chapotear. El sonido del Rinnegan dorado de Urashiki al ser arrancado resonó claramente en el aire. Entonces, bajo la mirada impotente de sus ojos restantes de 6 Tomoe, el Rinnegan dorado del que tanto se había enorgullecido fue tomado en la mano de Ren y absorbido en el acto. Grieta. Una vez agotado su poder ocular, finas fracturas se extendieron por el Rinnegan dorado hasta que se hizo añicos y se dispersó por el aire. Y en respuesta, zumbido. El aura que rodeaba a Uchiha Ren se agitó una vez más. Solo un poco. Pero ya basta. Su fuerza, ya de por sí aterradora, había aumentado de nuevo. Bien. Al percibir ese sutil aumento de poder, la sonrisa de Ren se tornó más fría mientras su mirada se dirigía hacia el Rinnegan de 6 Tomoe de Urashiki. Había algo casi cruel en la forma en que lo miraba. Excelente. Al sentir el aumento de su fuerza, Uchiha Ren dirigió lentamente su mirada hacia el Rinnegan de 6 Tomoe de Urashiki, mientras una sonrisa cruel aparecía en su rostro. No. Como si comprendiera lo que Ren pretendía hacer a continuación, Urashiki finalmente se liberó del sello espacio-temporal congelado bajo la presión de la muerte misma. Su voz se tornó estridente por el terror. Señor Quinto Hokage, por favor, perdóname la vida. Porcentaje, por favor, no me mates. No quiero morir. De verdad que no quiero morir. La familia principal Tsutsuki es basura. A partir de hoy, estoy dispuesto a cambiar. Te seguiré. Te serviré con lealtad. ¿No quieres saber dónde está la tierra natal del clan Tsutsuki? Puedo llevarte allí. De verdad. Chapotear. Dos sonidos húmedos lo interrumpieron. Las súplicas desesperadas de Urashiki cesaron abruptamente. En las manos de Ren reposaban ahora los dos Rinnegan de 6 Tomoe de Urashiki. Entonces, bajo un pulso de chakra, unas grietas se extendieron rápidamente por ambos ojos antes de que se hicieran añicos y se dispersaran en el aire. Silencio. Silencio absoluto. A lo lejos, la reina Loran, la princesa Sara y los ministros observaban con expresiones de asombro. Varios bajaron la cabeza inconscientemente, incapaces de soportar la escena. El destino de Urashiki fue sencillamente demasiado miserable. Al menos Kinshiki había muerto rápidamente. Pero Urashiki estaba siendo aplastado por completo. Primero, su Rinnegan dorado había sido absorbido. Ahora incluso sus ojos de 6 Tomoe habían sido robados. Fue brutal de principio a fin. El invasor ha sido derrotado. Como era de esperar del quinto Hokage. Esto es aterrador. Su majestad fue verdaderamente sabia al aliarse con Lord Uchiha Ren. Los ministros estallaron en voces emocionadas, y su admiración por la reina Loran alcanzó cotas sin precedentes. Mientras tanto, la última pizca de vacilación de la princesa Sara desapareció por completo. Honestamente, en ese momento, ni siquiera le importaba aceptar un protector más.
La propia reina Loran sonó levemente mientras observaba a través de su telescopio a Ren, que flotaba en el cielo como un dios descendiendo al mundo. ¿Quién más en este mundo podría igualarla? Si es necesario. Incluso Sarah podría estar incluida. Al mismo tiempo, Urashiki sintió la destrucción de su Rinnegan de 6 Tomoe y dejó escapar un grito hueco. El último vestigio de espíritu abandonó su cuerpo. Parecía una cáscara vacía suspendida en el aire. Ahora lo sabía. Había terminado. Completamente terminado. Al igual que Kinshiki, no escaparía de las manos de Ren. Peor aún, él y Kinshiki habían llegado a la tierra llena de arrogancia, con la intención de capturar a Kaguya y apoderarse del fruto del árbol divino. Solo para terminar convirtiéndose en peldaños para Uchiha Ren. Todo se había desmoronado. ¡Qué aburrido! Al ver a Urashiki, que ya ni siquiera se resistía, Ren negó con la cabeza con desdén. Después de tu muerte, yo personalmente reviviré a Kaguya e Ishiki. ¿Y si la familia principal Tsutsuki llega a la tierra? Los enviaré bajo tierra para que se reúnan contigo. Entonces. Ya puedes morir. Jajaja Uchiha Ren esperará. Antes de que Urashiki pudiera terminar su último grito. Auge. Ren apretó el puño y lanzó un puñetazo hacia adelante. Una fuerza aterradora estalló hacia afuera instantáneamente. El aire circundante se fracturó. Incluso el espacio mismo se agrietó visiblemente bajo la presión. En cuanto a Urashiki, su cuerpo quedó reducido a polvo por aquel único puñetazo y engullido por las fisuras espaciales que se derrumbaban. No quedaba nada. Tsutsuki Urashiki había sido completamente borrado. Hecho. Ren flexionó ligeramente los dedos y asintió con satisfacción mientras percibía los cambios en su cuerpo. Originalmente, después de que la estatua demoníaca absorbiera la vena del dragón, él todavía estaba considerando cómo llevar al 10 colas a su verdadera forma completa. En cambio, Kinshiki y Urashiki se habían presentado personalmente en su puerta. No solo habían completado el 10 colas, también le habían permitido convertirse en el Jinchuriki de las 10 colas sin problemas. Especialmente después de absorber el chakra de Urashiki. La sensación fue indescriptiblemente satisfactoria. Entonces, de repente, la voz mecánica del sistema resonaba en su mente. Timbre. El anfitrión se ha convertido en el Jinchuriki de las 10 colas. El chakra de Tsutsuki Urashiki se absorbió. Se ha actualizado el lugar de registro. A ver ahora. Muéstrame. Ren respondió de inmediato. Sistema, muestra mi panel de estado actualizado. 1 segundo. 10 segundos. 30 segundos. Finalmente. Después de casi un minuto, la voz del sistema volvió a sonar. Timbre. Panel de estado generado correctamente. Anfitrión. Uchiha Ren. Edad. 24. Región de registro permanente. Mundo Shinobi. Recompensas de alto valor obtenidas al iniciar sesión. Plantilla de barba blanca, 100% desbloqueada, Rokushiki, dominado, liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego jutsu de múltiples clones de sombra Aki de observación, nivel superior, Aki de armamento, nivel superior, Aki del conquistador, nivel superior, cuerpo sabio de Hashirama Senju, integrado, espada de grado supremo. Murakumo-Hiri rotación de 8 trigramas liberación de rayo modo chakra Chidori Rasengan técnica de sellado de curación sin sello de mano. Sello de la muerte del segador 5 liberaciones. Jutsu de gran aluvión respiración lunar respiración solar 5 estilos básicos de respiración. Agua, rayo, llama, piedra, viento liberación yin yang modo sabio perfecto rencor de tierra miedo agua de héroe, sin efectos secundarios, poder yin yang forma de Jinchuriki de 10 colas. Siguiente ubicación para iniciar sesión. Tsutsuki Kaguya, bloqueado. Siguiente período de espera para iniciar sesión. 1 minuto. Nota. Iniciar sesión en ubicaciones renovadas otorga abundantes recompensas. Iniciar sesión con éxito en el cuerpo de Tsutsuki Kaguya proporcionará beneficios extraordinarios. Los ojos de Ren se entrecerraron ligeramente tras leer la viñeta. El cuerpo de Kaguya. Interesante. Muy interesante. HM. Tras echar un vistazo rápido al panel actualizado, Uchiha Ren se quedó paralizado un instante antes de soltar una risa nerviosa. ¿Qué más podía decir? Realmente no se esperaba que el sistema fuera tan extraño. Todo lo demás era bastante normal. Sus habilidades no habían cambiado mucho en apariencia, aparte del hecho de que se había vuelto aún más fuerte. Pero la ubicación de inicio de sesión recientemente renovada, eso sí que lo pilló desprevenido. El siguiente objetivo de inicio de sesión era en realidad la propia Tsutsuki Kaguya. Por un instante, Ren no supo si reír o maldecir. Al mismo tiempo, adquirió una comprensión completamente nueva del peculiar sentido del humor del sistema. Aún, ¿cómo se suponía que iba a iniciar sesión en Kaguya?
Tras reflexionar detenidamente sobre ello, Ren no pudo evitar sumergirse en profundos pensamientos. Mientras tanto, están muertos. Ambos invasores murieron. El señor Quinto Hokage Uchiha Ren es simplemente increíble. ¿Increíble? Esto es más que increíble. Es aterrador. Tras observar la completa derrota de Urashiki a través de sus telescopios, la reina Loran, la princesa Sara y los ministros se recuperaron lentamente de la conmoción antes de estallar en una animada conversación. No había nada más que decir. El quinto Hokage era sencillamente abrumadoramente poderoso. Por supuesto, ese ambiente no duró mucho. Unos minutos más tarde, la figura de Ren apareció fugazmente justo encima de la reina Loran y los demás. La antigua Loulan ya ha sido destruida, dijo con calma. Aunque la reconstruyan, ya no será lo mismo. Entonces, ¿estás dispuesto a mudarte a Konoha? Era innegable. Tras la catastrófica batalla entre Ren, Urashiki y Kinshiki, el otrora glorioso reino de Loulan se había convertido en poco más que ruinas. Tierra agrietada. Estructuras colapsadas. Cicatrices interminables talladas en la tierra. Con el poder actual de Ren, restaurar la ciudad no sería realmente difícil. Pero hacerlo no tenía ningún sentido real. Sin la vena del dragón, Loulan ya no poseía el valor que alguna vez tuvo. Y esa era simplemente la realidad. En el momento en que esas palabras se pronunciaron, el silencio reinaba en la zona. La reina Loran, la princesa Sara y los ministros mostraron expresiones de conflicto. Comprendieron lo que Ren quería decir. El viejo Loulan ya no estaba. Aunque se reconstruyera, no sería más que una cáscara vacía. Pero, esta seguía siendo la tierra natal donde habían vivido generaciones de su pueblo. Dejarlo atrás no fue fácil. Finalmente, la reina Loran respiró hondo. Señor Quinto Hokage, dijo con cuidado, esta es la patria en la que nuestro pueblo ha vivido durante generaciones. Si nos mudamos a Konoha, entonces debemos recibir el mismo trato que los ciudadanos comunes de Konoha. PFF. El repentino intento de negociación hizo que Sara estallara en carcajadas. Ella había pensado que su madre estaba a punto de decir algo emotivo, solo para que la conversación se convierta inmediatamente en una negociación. Como era de esperar, su madre era realmente inteligente. Ren miró a la reina Loran durante varios segundos. La presión en su mirada por sí sola la hizo bajar la cabeza nerviosamente. Entonces, bien. A partir de hoy, sois ciudadanos de Konoha. En el momento en que él accedió, la reina Loran soltó en silencio el aire que había estado conteniendo. Solo ahora sintió que la presión a su alrededor disminuía ligeramente. La mera presencia de Ren era lo suficientemente opresiva como para asfixiar a la gente sin que él siquiera lo intentara. Ahora que había aceptado, todo parecía mucho más manejable. Así que realmente nos estamos convirtiendo en parte de Konoha. Jajaja. Por fin recibiremos el mismo trato que los residentes de Konoha. Ya estoy deseando mudarme allí. Los ministros se entusiasmaron rápidamente, y su vacilación inicial desapareció casi al instante. En comparación con permanecer entre ruinas, unirse a Konoha era obviamente un futuro mejor. Sara, sin embargo, estaba pensando en algo completamente distinto. Entonces, ¿yo también puedo asistir a la escuela ninja? El solo pensamiento hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Si algún día quería estar al lado de Uchiha Ren, entonces ella necesitaba fuerza propia. De lo contrario, ni siquiera tendría la confianza suficiente para pararse frente a él. Está bien. Ren sonrió levemente. Empaca tus cosas. Regresamos a Konoha. Sí, señor Uchiha Ren. Sí, señor Quinto Hokage. La emoción estalló instantáneamente entre los habitantes de Loulan. Muchos incluso se arrodillaron instintivamente en el acto. Al observar la escena que tenía ante sí, los ojos de Ren se entrecerraron ligeramente. El mundo shinobi está a punto de sumirse en el caos total. Originalmente, había asumido que después de la muerte de Urashiki y Kinshiki, Hagoromo y Amura finalmente se rebelarían. Pero nunca aparecieron. No se filtró ni el más mínimo rastro de su presencia. Se habían ocultado por completo. Como tortugas que se refugian en sus caparazones. Y negándose a volver a salir. Al final, Ren había calculado mal. Había dado por sentado que, tras la muerte de Kinshiki y Urashiki, Hagoromo y Amura finalmente se rebelarían. Pero no lo hicieron. No solo se negaron a aparecer, sino que ni siquiera dejaron escapar el más mínimo rastro de aura. Parecían decididos a esconderse como tortugas en sus caparazones hasta el final. Eso, la verdad, impresionó un poco a Ren. Como cabría esperar del sabio de los 6 senderos. El fundador de Ninja. Incluso cuando lo llevaron al límite, siguió resistiendo. Por supuesto. Eso fue todo.
Tras convertirse en el Jinchuriki completo del 10 colas y matar a Urashiki y Kinshiki, Ren dejó de tener en cuenta a Goromo y Amura. Si esos dos se atrevieran a aparecer, los sometería con una fuerza abrumadora y absorbería su chakra. Al mismo tiempo, tras desvanecerse el aura de Ren, todo el mundo shinobi entró en un estado de completa agitación. El quinto Hokage se había vuelto más fuerte. Esa presión había obligado a muchísimas personas a arrodillarse sin siquiera darse cuenta. Era imposible que el mundo permaneciera en calma después de algo así. Más importante aún, las dos poderosas auras que habían descendido repentinamente sobre el mundo shinobi habían desaparecido. Todos podían adivinar lo que había sucedido. Probablemente el quinto Hokage los había matado. Cuanto más se pensaba en ello, más aterrador resultaba. No. Tengo que entrenar más duro. Me uniré a Konoha. Uchiha Ren se está volviendo cada vez más fuerte. Necesito ponerme bajo su protección. Nuestra aldea también debería someterse a Konoha. Solo bajo la protección del quinto Hokage podremos recibir un mejor trato y sobrevivir a lo que venga después. En todo el mundo shinobi, innumerables shinobi independientes, pequeñas aldeas y fuerzas menores comenzaron a tomar la misma decisión. Se unirían a Konoha. Se aferrarían al estándar del quinto Hokage. Llegado este punto, hasta un tonto podría ver la verdad. Uchiha Ren había resucitado por completo. En cierto sentido, ya había superado al legendario sabio de los 6 caminos. Si no se someten a Konoha ahora, ¿cuándo lo hará? A medida que el rumbo del mundo cambiaba, la atmósfera en Iwagakure y Kumogakure empeoró excesivamente. Tras presenciar el impulso que Konoha estaba adquiriendo para unificar el mundo, muchos shinobi de esas dos aldeas sintieron que se habían convertido en enemigos de todo el mundo shinobi. Era sofocante. No había a dónde avanzar. No hay margen de maniobra. Se rumoreaba que Noki y Ria se estallaron en cólera en sus respectivas oficinas. Incluso se decía que Noki, tal vez arrepentido de su colaboración con Madara, llegó a toser sangre por la pura frustración. De este modo, la configuración del mundo shinobi se hizo más clara. La unificación del mundo por parte de Konoha ya no era una fantasía. Se había convertido en la marea natural. Y el quinto Hokage, Uchiha Ren, había alcanzado un nivel de prestigio sin precedentes en la historia. En cuanto al primer Jinchuriki de 10 colas, el primer hombre en desentrañar la verdad del chakra, el fundador de Ninja, el sabio de los 6 senderos, lo estaban reemplazando discretamente. Cada vez más, el mundo shinobi solo conocía al quinto Hokage, Uchiha Ren. El sabio de los 6 senderos se estaba convirtiendo en un nombre del pasado. Dentro de esa dimensión oculta. Zumbido. Una aterradora oleada de energía sacudió el espacio secreto, provocando que grietas visibles se extendieran por el aire. Toda la dimensión temblaba como si pudiera colapsar en cualquier momento. Hermano, cálmate. La expresión de Amura se ensombreció al percibir la inestabilidad a su alrededor. Si este espacio se rompe, Uchiha Ren podría descubrirnos. Callarse la boca. En el momento en que se mencionó el nombre de Ren, el rostro de Agoromo se contrajo aún más. Érase una vez, él había sido el sabio de los 6 caminos. Fue el primer Jinchuriki del 10 colas. El primero en comprender la verdadera naturaleza del chakra. El ancestro de los Uchiha, Senju Uzumaki. El fundador de Ninja. ¿Cuándo había tenido que actuar según el estado de ánimo de otra persona? Pero ahora, un subalterno se había subido a su pedestal y había pisoteado su autoridad. Para Agoromo, fue una humillación insoportable. Se suponía que el mundo shinobi era su jardín, su dominio. Y ahora Uchiha Ren estaba a punto de arrebatárselo. ¿Cómo podía aceptar eso? Hermano, sé que estás enojado. Amura respiró hondo con cuidado y bajó la voz. Pero tenemos que pensar en el panorama general. El impulso de Uchiha Ren ya está establecido. A menos que podamos matarlo de un solo golpe, deberíamos seguir el plan. Luego añadió enfáticamente. No has olvidado cómo murieron Urashiki y Kinshiki, ¿verdad? Esa frase cayó como un jarro de agua fría. La furia de Agoromo se disipó al instante. Sí, él había estado seguro. Pero después de ver cómo torturaban y mataban a Urashiki sin que pudiera defenderse, incluso Agoromo y Amura sintieron un escalofrío. El enemigo que tenían delante ya no era alguien a quien pudieran enfrentar con facilidad. Y esa verdad. Eso fue lo que lo hizo tan amargo. Así era. Agoromo originalmente había estado confiado. Pero después de ver cómo Urashiki era torturado y asesinado por Uchiha Ren sin siquiera tener fuerzas para defenderse, tanto Agoromo como Amura sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Sabían lo fuerte que era Urashiki. Sobre todo después de ver su Rinnegan dorado, su Rinnegan de 6 Tomoe y su Byakugan, incluso ellos admitieron interiormente que era formidable. Aunque Urashiki no pudo derrotar a Ren, seguramente podría escapar.
Mientras Urashiki escapara, todo seguiría siendo incierto. ¿Pero qué pasó? Tras convertirse en el Jinchuriki del 10 colas, Uchiha Ren mató a Urashiki con facilidad. No solo eso, sino que también absorbió el poder ocular del Rinnegan dorado, el Rinnegan de 6 Tomoe y el Byakugan de Urashiki. Esa escena dejó helados tanto a Agoromo como a Amura. Sabían que Ren era fuerte, pero nunca esperaron que se volviera tan aterrador después de convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. Por ello, la ira de Agoromo se disipó casi al instante. Amura tenía razón. Si su escondite secreto se hiciera añicos, Ren podría descubrirlos. Y si eso sucediera, podrían ser eliminados antes incluso de que pudieran comenzar sus propios planos. Sí. Al ver que Agoromo se calmaba, Amura finalmente exhaló un suspiro de alivio. Antes de que su propio 10 colas reviviera, no tenían ninguna posibilidad de derrotar a Uchiha Ren. Tuvieron que resistir. Aunque llegaran al límite de su resistencia, aún tenían que resistir. Algún día, haré que Uchiha Ren pague. Tras un largo silencio, Agoromo respiró hondo, reprimiendo tanto su ira como su miedo. Mató a miembros de la familia principal Tsutsuki. Sus buenos días han terminado. Sí. Exactamente. Amura inclina rápidamente. La fuerza de la familia principal es insondable. Uchiha Ren ha provocado una tormenta en un avispero. A estas alturas, la familia principal Tsutsuki debe estar furiosa. HMPH. Entonces ya veremos. Quizás las palabras de Amura habían dado en el clavo. Agoromo resopló con frialdad, y su expresión poco a poco recuperó la calma. Sin importar nada, seguía siendo el legendario sabio de los 6 caminos. No iba a admitir la derrota tan fácilmente. Y en verdad, tras la desaparición de las huellas vitales de Kinshiki y Urashiki, la familia principal Tsutsuki se estableció como un terremoto de magnitud 13. Nadie se lo esperaba. Kinshiki y Urashiki habían ido a la tierra para ocuparse de Tsutsuki Kaguya. En cambio, habían sido asesinados. Eso no era normal. Para decirlo sin rodeos, incluso si Kaguya se hubiera vuelto más fuerte, no debería haber sido capaz de matar a Urashiki y Kinshiki sin darles ni siquiera la oportunidad de escapar. Algo andaba mal. Completamente equivocado. Todo el recinto del clan Tsutsuki tembló de conmoción. Y entre ellos, a quien más le costó creerlo fue a Tsutsuki Momoshiki. Enviar a Urashiki y Kinshiki a la Tierra como fuerza de avanzada fue una decisión tomada por impulso. ¿Quién hubiera pensado que esos dos inútiles fracasarían tan estrepitosamente? No solo no habían realizado un reconocimiento adecuado. Ellos mismos habían provocado su muerte. En este momento, dentro del salón de reuniones de la familia principal Tsutsuki. Las auras de Urashiki y Kinshiki han desaparecido. Parece que fueron destruidos por completo, en cuerpo y alma. ¡Qué cruel! ¿Desde cuándo se atreve Kaguya a actuar con tanta desfachatez? Los mataron antes de que pudieran siquiera usar el karma. Eso es demasiado extraño. La tierra debe ser destruida. Kaguya debe morir. La autoridad divina del clan Tsutsuki no puede ser violada. Esta vez, Kaguya deberá conocer el terror que infunde la familia principal. Los altos cargos de la familia principal Tsutsuki lucían expresiones desagradables mientras hablaban uno tras otro, con palabras llenas de ira y desprecio hacia Kaguya. Por supuesto. Tras la muerte de Kinshiki y Urashiki, todos en la familia principal dieron por sentado que la culpable era Kaguya, la traidora del clan Tsutsuki. Igual que lo que había pasado con Ishiki. ¿Cómo es eso posible? ¿De verdad Kaguya se ha vuelto tan fuerte? Momoshiki permaneció sentada en silencio, con el rostro rígido. Aunque no dijo nada, la expresión de su rostro dejaba claro que su corazón distaba mucho de estar en calma. Con la fuerza de Urashiki y Kinshiki, ir a la tierra para enfrentarse a Kaguya debería haber sido pan comido. Pero la verdad era. Ambos estaban muertos. Eso fue una bofetada directa en la cara de Momoshiki. Tsutsuki Momoshiki, ¿no nos debes una explicación? En ese momento, uno de los ancianos principales de la familia pareció pensar en algo. Golpeó la mesa con la palma de la mano y espetó. ¿Por qué no fuiste a la tierra con Urashiki y Kinshiki? Exactamente. Otro anciano le siguió inmediatamente, con voz fría. Cada miembro de la familia principal Tsutsuki es valioso. Ahora dos han muerto a la vez. Debes darnos una explicación. Momoshiki, ¿por qué no fuiste a la tierra? Ahora Urashiki y Kinshiki están muertos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué Kaguya se ha vuelto tan fuerte? Con dos ancianos a la cabeza, el resto de los altos mandos de Tsutsuki también comenzaron a hablar con frialdad. Su significado era simple. Momoshiki tuvo que dar explicaciones. De lo contrario, ella asumiría las consecuencias. Su significado era simple. Tsutsuki Momoshiki tuvo que darles una explicación.
De lo contrario, ella sufriría las consecuencias. Después de todo, cuando Kaguya traicionó al clan, la familia principal Tsutsuki no solo se enfureció, sino que se sintió profundamente humillada. En aquel entonces, habían enviado a Kaguya e Ishiki a la tierra para plantar el árbol divino. Una vez que el fruto chakra madurara, debían regresar a su planeta natal y presentárselo a los altos mandos del clan. Pero, ¿qué pasó? Kaguya codiciaba el fruto chakra para sí misma. Ella mató a Ishiki, se tragó la fruta sola y usó su poder supremo para cambiar la posición de la Tierra en el universo. Para cuando la familia principal de los Tsutsuki reaccionó, ya era demasiado tarde. Durante todos estos años, la familia principal había buscado el rastro de Kaguya, pero con escasos resultados. Casi no habían encontrado pistas útiles sobre la Tierra. Ahora Momoshiki y los demás finalmente lo habían localizado. Esperaban que Kinshiki y Urashiki regresaran victoriosos con el fruto del árbol divino. En cambio, la realidad había abofeteado al clan Tsutsuki. Kinshiki y Urashiki estaban muertos. Y murieron sin siquiera tener la oportunidad de huir. Fue como si les hubieran echado un balde de agua fría directamente sobre la cabeza a los miembros de la familia principal. Al no tener otro lugar donde desahogar su ira, la volcaron toda contra Momoshiki. Su mensaje era claro. Si ella no podía darles una respuesta satisfactoria, entonces las cosas no terminarían pacíficamente. Frente a los ancianos furiosos, Momoshiki parecía completamente confundido. Abrió la boca, queriendo hablar, pero no le salieron las palabras. Seguía siendo el mismo problema. Jamás se había imaginado que Kinshiki y Urashiki eran tan inútiles. Si no podía ganar, ¿no podía al menos presentarse a las elecciones? Con su fuerza, mientras realmente quisieran escapar, ni siquiera una Kaguya que hubiera consumido el árbol divino debería haber podido detenerlos. Y sin embargo, ambos estaban muertos. Así pues, la furia de los ancianos había caído sobre ella. Esperar. Un pensamiento cruzó repentinamente por la mente de Momoshiki, y la incredulidad apareció en su rostro. Puede que no haya sido Kaguya quien mató a Kinshiki y Urashiki. Afortunadamente, Kinshiki y Urashiki ya estaban muertos. De lo contrario, si hubieran sabido que Momoshiki estaba pensando eso, podrían haber tosido sangre de rabia. ¿Quién iba a imaginar que la Tierra había engendrado semejante monstruo? El quinto Hokage, Uchiha Ren, simplemente los había matado limpiamente. No es que no quisieran correr. Estaban demasiado débiles para escapar. Momoshiki, danos una explicación inmediatamente. Kinshiki y Urashiki están muertos. Kaguya ha abofeteado a toda la familia principal Tsutsuki. Esto no se puede tolerar. Los crímenes de Kaguya son imperdonables. Al ver que la expresión de Momoshiki cambiaba una y otra vez, los ancianos de la familia principal comenzaron a gritar fríamente una vez más, y su furia llenó la sala de reuniones. Estallido. Pero en ese momento, Momoshiki, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó de repente y golpeó la mesa con la mano. Callarse la boca. Silencio. La sala de reuniones quedó completamente en silencio. Los ancianos se quedaron paralizados en sus asientos, mirando a Momoshiki con expresiones rígidas. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años han pasado desde que alguien se atrevió a hablarles así? Y Momoshiki les acababa de decir que se callaran. Eso era lo mismo que escupirles en la cara. Momoshiki, ¿estás intentando rebelarte? Después de una larga pausa, uno de los ancianos finalmente reaccionó. Reprimiendo su ira, la señaló y espetó. ¿Cuándo te convertiste en una persona capacitada para hablarnos así? ¿Es que todos los perros callejeros creen que pueden subirse a nuestras cabezas? Otro anciano cruzó los brazos y añadió fríamente. Si no nos dan una explicación, sufrirán las consecuencias. Los demás ancianos, tras recuperarse de la conmoción, no dijeron nada. Pero todas sus miradas se posaron en Momoshiki. Querían ver qué estaba planeando. Las muertes de Kinshiki y Urashiki ya los habían enfurecido. Ahora Momoshiki actuaba como si quisiera rebelarse. Así podrían ver hasta dónde pensaba llegar. Las muertes de Kinshiki y Urashiki superaron todas mis expectativas. Momoshiki recorrió con la mirada a los ancianos, con una expresión gélida. Pero lo mires como lo mires, la culpa no es mía. Hizo una pausa y luego habló con mayor brusquedad. ¿De verdad crees que Kaguya tiene la fuerza suficiente para matar tanto a Kinshiki como a Urashiki? Si poseyera ese tipo de poder, ¿se habría escondido durante tantos años? ¿Te refieres a...? Los ancianos se quedaron paralizados. Entonces, como si les sobreviniera una repentina revelación, se pusieron a pensar uno tras otro. Ninguno de ellos era tonto. Tras el recordatorio de Momoshiki, consideraron inmediatamente otra posibilidad. Tal vez Kinshiki y Urashiki no habían sido asesinados por Kaguya. Sonaba absurdo.
Pero tenía sentido. La fuerza de Kaguya tenía límites. Incluso después de consumir el árbol divino, no debería haber sido capaz de volverse lo suficientemente fuerte como para matar a Urashiki y Kinshiki de forma tan completa. Entonces solo había una explicación. La Tierra tenía otro combatiente de alto nivel. Pero, ¿eso era realmente posible? Durante un tiempo, los ancianos Tsutsuki guardaron silencio. Entonces solo había una explicación. La Tierra tenía otro combatiente de alto nivel. Pero, ¿eso era realmente posible? Durante un tiempo, los altos cargos de la familia principal Tsutsuki guardaron silencio. Las palabras de Momoshiki les habían caído como un rayo en un cielo despejado. Cuanto más pensaban en ello, más inquietos se sentían. Al principio, habían supuesto que Kaguya se había vuelto lo suficientemente fuerte como para actuar de forma imprudente de nuevo. Pero pensándolo bien, con las habilidades de Kinshiki y Urashiki, incluso si no hubieran podido derrotar a Kaguya, escapar no debería haber sido difícil. Y sin embargo, ambos habían sido aniquilados. Esa era la parte inquietante. Si Kaguya no fue quien los mató, entonces ¿quién lo hizo? ¿Podría la Tierra estar ocultando a algún combatiente desconocido de alto nivel, lo suficientemente fuerte como para matar tanto a Kinshiki como a Urashiki? La posibilidad dejó sin palabras a los ancianos de la familia Tsutsuki. HMPH. Momoshiki, ¿qué es exactamente lo que intentas decir? Tras un largo silencio, uno de los ancianos de mayor rango respiró hondo y preguntó fríamente. Si Kaguya no fue quien actuó, ¿quién más pudo haber sido? ¿Quién sabe? Momoshiki se encogió de hombros, indiferente. Kinshiki y Urashiki eran inútiles. Ni siquiera pudieron enviar información básica antes de morir. Eran basura entre la basura. Su tono se endureció a medida que continuaba. Ya sea Kaguya u otra persona, haré que quien se atreva a desafiar a la familia principal Tsutsuki pague con sangre. Les haré comprender que la autoridad de la familia principal Tsutsuki no puede ser violada. Sas. En el instante en que terminó de hablar, el espacio se onduló. Momoshiki desapareció de la sala de reuniones. Daba la clara sensación de que alguien hacía una gran declaración y se marchaba antes de que nadie pudiera responder. Y, en verdad, eso era exactamente lo que era. Momoshiki llevaba mucho tiempo disgustada con los ancianos de la familia principal, cada vez más corruptos y rígidos. Tras oír cómo utilizaban las muertes de Kinshiki y Urashiki para presionarla, su ira no hizo más que aumentar. Para decirlo sin rodeos, Kinshiki y Urashiki murieron por los intereses de la familia principal. Después de todos estos años, aunque no hayan logrado grandes éxitos, al menos han cumplido con su trabajo. Los ancianos podrían haber dicho algo decente. En cambio, no pronunció ni una sola palabra humana. Así que Momoshiki aprovechó el momento para estallar. Si querrían llamar basura a Kinshiki y Urashiki, pues bien, ella seguiría esa línea y haría una demostración de furia justificada. En cuanto a la Tierra, Momoshiki tenía muchísima confianza. Incluso si alguien allí hubiera matado a Kinshiki y Urashiki, ¿y qué? Una vez que llegara a la Tierra, encontraría la oportunidad de volverse invencible. En aquel momento, quienquiera que se presentara ante ella pagaría las consecuencias. Al ver desaparecer a Momoshiki, uno de los ancianos de mayor rango frunció ligeramente el ceño antes de relajarse rápidamente de nuevo. Gracias a su inteligencia, comprendió naturalmente lo que Momoshiki estaba planeando. Pero, como superior que menospreciaba a un perro útil, aún podía tolerar ese nivel de arrogancia. En breve, dejemos que Momoshiki se sienta orgulloso por ahora. HMPH. Momoshiki se está volviendo cada vez más arrogante. Si está tan segura, esperaremos aquí sus buenas noticias. Hasta Kinshiki y Urashiki murieron. Me gustaría ver de qué es capaz Momoshiki. Entonces esperamos. Los ancianos intercambiaron miradas, y cada uno vio la misma diversión burlona en los ojos del otro. Comprendieron bastante bien los pensamientos de Momoshiki. Pero puesto que ella había elegido ir a la Tierra, ellos simplemente observarían. Querían ver hasta dónde podía llevarla su arrogancia. Se da por terminada la reunión. En ese momento, uno de los ancianos de mayor rango se levantó y se frotó la frente, luego ordenó con indiferencia. Con la fuerza de Momoshiki, aunque no pueda ganar, al menos debería poder enviar información. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Al mismo tiempo, en una base secreta escondida en algún lugar del mundo shinobi, Madara, el enmascarado Obito, Setsu negro y Setsu blanco se habían quedado en silencio. Las auras de los invasores desaparecieron. Solo queda el aura del quinto Hokage. Si no me equivoco, Uchiha Ren ya se ha convertido en el legendario Jinchuriki del 10 colas. ¿Por qué hay otro 10 colas? ¿Y por qué fue revivido por él?
El impulso de Ren ya es total. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Una voz tras otra, visiblemente sorprendidas, rompieron el silencio. Obito, Setsu negro y Setsu blanco intentaron reprimir la inquietud que sentían, pero sus rostros aún los delataban. Sin importar cómo lo analizaran, la situación ya había superado sus expectativas. El mundo shinobi se les había escapado por completo de las manos. Ahora todo se movía al ritmo de Uchiha Ren. Y con el 10 colas revivido además de eso. El mundo shinobi había entrado, sin saberlo, en una pesadilla.